días. Es un honor estar frente a ustedes y agradecerles también la presencia de todos ustedes. En esta oportunidad vamos a estar presentes en este congreso, 15º Congreso Internacional de Mastología, Bodas de Oro. En primer lugar, vamos a tener la exposición de la doctora Soledad Bayona en el manejo de lesiones de mama tipo B3. La doctora Soledad Bayona hizo cursos diplomados en imanología mamaria, neurología, diagnóstico por imágenes, gestión ocupacional e instituciones en Argentina, España, Canadá, Corea y Perú. Es médico radiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Con ustedes, la doctora Soledad Bayona. Un aplauso. Buenos días, es un gusto poder compartir en esta mañana sobre imágenes mamarias en las lesiones de alto riesgo, como son las lesiones B3. El objetivo de la presentación es describir la clasificación de las lesiones de alto riesgo, analizar sus hallazgos por imágenes y describir sus recomendaciones para su tratamiento y seguimiento. Como sabemos, este tipo de lesiones tiene diferentes denominaciones. Se les llama también lesiones de potencial maligno incierto, lesiones premalignas, lesiones borderline, lesiones de alto riesgo. Como sabemos, estas lesiones corresponden a un espectro de lesiones heterogéneas que algunas veces se pueden asociar a cáncer de mama o pueden incrementar el riesgo de poder padecerla. Se dice que corresponden del 5 al 9% de las lesiones que nosotros biopsiamos en la mama. Asimismo, en una misma muestra pueden coexistir diferentes tipos de lesiones de alto riesgo. Por eso es importante que conozcamos el manejo para luego poder ver el seguimiento y poder recomendar cuál es el método de biopsia más adecuado. La clasificación histológica de las lesiones de alto riesgo las clasifica en lesiones B3A y B3B, de los cuales las lesiones B3A son las lesiones que se consideran benignas, mientras que la 3B viene a haber una proliferación epitelial intraductal con atipia, o también tenemos aquí a las neoplasias lobulillares. Dentro de las proliferaciones epiteliales intraductales con atipia, vamos a tener a la atipia epitelial plana, a la hiperplasia ductal atípica, a la hiperplasia columnar con atipia, adenosis esclerosante. Y dentro de las neoplasias lobulillares tendremos a la hiperplasia lobulillar atípica y al carcinoma lobulillar in situ. Cuando vamos a analizar este tipo de imágenes, es muy importante que tengamos una adecuada recomendación sobre el tipo de biopsia que vamos a realizar. Si es que vamos a realizar una biopsia con aguja gruesa, porque estamos frente a una lesión nodular que se caracteriza muy bien con ecografía, lo podemos hacer bajo este método. Utilizamos una aguja de 14G y son unas muestras representativas, pero si estamos frente a microcalcificaciones o frente a distorsiones o a lesiones no masa, es mejor realizar una biopsia asistida al vacío por la calidad de las muestras que vamos a tener. Entonces es muy importante siempre tener la recomendación ante el tipo de biopsia que vamos a hacer frente a estas lesiones. Empezaremos con la hiperplasia ductal atípica. Podemos definirla como una proliferación epitelial intraductal que tiene dos criterios diagnósticos, sean cualitativos o cuantitativos, del cual el más importante viene a ser el cuantitativo, porque
Si la lesión mide menos de 2 milímetros o implica menos de 2 conductos, estaremos frente a una hiperplasia ductal atípica. Pero si esta lesión compromete a más de 2 conductos o es mayor de 2 milímetros, estaremos frente a un carcinoma ductal in situ. Entonces, como podemos ver, el criterio cuantitativo es muy importante para poder diferenciar entre una hiperplasia ductal atípica y un carcinoma ductal in situ. Y muchas veces pueden coexistir ambas lesiones. Y este tipo de lesiones lo podemos encontrar entre el 3 y el 4% de las biopsias percutáneas. ¿Cómo lo vamos a ver por imágenes? Por mamografía básicamente se van a caracterizar por ser microcalcificaciones, y dentro de su categoría pueden ser microcalcificaciones sospechosas, pueden ser microcalcificaciones amorfas, pueden tener una distribución lineal, algunas veces también pueden encontrarse como distorsiones. Por ecografía lo vamos a ver como nódulos hipocogénicos irregulares, y por resonancia magnética las hiperplasias ductales atípicas pueden verse como realces no masa, como en esta imagen en la cual estamos viendo una resonancia magnética en una vista en sagital con administración de contraste, donde podemos ver un realce no masa de distribución lineal, y cuando se le realizó la biopsia por aspiración al vacío con guía de resonancia magnética correspondió a este tipo de lesión. Como les había mencionado, este tipo de lesiones pueden presentarse en diferentes representaciones o coexistir con otro tipo de lesiones. Por ejemplo, en esta magnificación, en esta mamografía, tenemos 2 imágenes irregulares que correspondían a un carcinoma ductal infiltrante. Luego tenemos 2 grupos de microcalcificaciones amorfas que la biopsia correspondió a una hiperplasia ductal atípica. Y además tenemos un grupo de microcalcificaciones amorfas de distribución segmentaria que correspondió a un carcinoma ductal in situ. Entonces, en una sola pieza pueden coexistir tanto lesiones malignas como premalignas. Este es un caso en el cual tenemos en esta mamografía, tanto en la vista cráneo-caudal, tanto en la imagen en 2D como en la imagen en 3D, donde se logra ver una distorsión de la arquitectura que se localiza a nivel de la unión de los cuadrantes externos. Luego lo vemos por ecografía, seguimos viendo la lesión con una distorsión. Se realizó la biopsia por aspiración al vacío de esta lesión y correspondió a una lesión papilar intraductal que se asociaba a una hiperplasia ductal atípica. Entonces, como bien hemos mencionado, son lesiones que pueden coexistir. A esta paciente se le realizó una resonancia magnética en la cual podíamos observar en la mama derecha que tenemos 2 lesiones, porque teníamos, aparte del realce nomás a nivel del radio 9, otro realce a nivel de la unión de los cuadrantes superiores que corresponde a la flecha de color morado. Entonces, esta lesión se realizó una biopsia por aspiración al vacío con guía de resonancia magnética, y bajo este método biópsico correspondió a una hiperplasia ductal atípica. Teníamos 2 lesiones de alto riesgo. Como estaban marcadas, porque siempre dejamos un clic de reparo post-biopsia, se procedió a hacer la recomendación de la incisión quirúrgica guiada con arpón. Entonces, con esta guía ya se puede realizar una cirugía selectiva de estas lesiones de alto riesgo. Esta es otra paciente del instituto en el cual veíamos una simetría que se localizaba a nivel de unión de los cuadrantes externos de la mama izquierda. Cuando se hizo la ecografía podíamos ver que, aparte de los quistes, teníamos una lesión no más hipocogénica irregular, la cual se realizó la biopsia y correspondió a una hiperplasia ductal atípica. A esta paciente se le realizó el estudio de resonancia magnética, en el cual veíamos un realce de masa que se asociaba a la presencia de los quistes que habíamos visualizado en el estudio ecográfico. Se
se realizó la biopsia coquiricográfica y correspondió a una hiperplasia dental atípica que se asociaba a una neoplasia in situ. Entonces, este caso también era para caracterizar que pueden coexistir tanto ambas lesiones en una misma muestra. En relación a la hiperplasia dental atípica, ¿cuál va a ser la recomendación en el seguimiento? Para esto existen consensos en los cuales dice que debemos de tener criterios, que si la paciente es más de 50 años, el tamaño de la lesión, si se asocian microcalcificaciones, si aparte tenemos lesiones multifocales, entonces esta lesión puede haber más probabilidad de que pueda evolucionar a una malignidad. Entonces, de acuerdo también al tipo de biopsia que se haya realizado, se puede recomendar o seguimiento o biopsia quirúrgica, pero sobre todo en los estudios que se han realizado dicen que si no tenemos lesión residual puede entrar a vigilancia, pero como le mencionaba, las microcalcificaciones son mayores de 10 milímetros en extensión, entonces lo ideal es que vaya a una extirpación completa de la lesión. Entonces, cuando estábamos frente a una hiperplasia dental atípica en una paciente mayor de 50 años, que las microcalcificaciones tengan una extensión mayor de 10 milímetros en esas pacientes, la recomendación sería que vaya a una incisión quirúrgica. En relación a la atipia epitelial plana, histológicamente se describe como una dilatación de la unidad ductolobulillar que se encuentra tapizada por 3 capas de células epiteliales. Como su nombre lo dice, plana, son lesiones monomórficas y que son lesiones de bajo grado. Entonces es poca la distorsión de la arquitectura que presenta este epitelio. Algunas veces también se puede se puede asociar a una hiperplasia dental atípica, a un carcinoma ductal infiltrante y corresponde al 3 al 4% de las lesiones de la mama. En imágenes, en realidad no existe un patrón definido para este tipo de lesiones de alto riesgo, pero la mayoría de lesiones de atipia epitelial plana, la presentación en mamografía más común viene a ser las calcificaciones. Entonces, si yo tengo en mi hallazgo calcificaciones que sean amórficas o espinas pleomórficas, entonces siempre voy a recomendar una biopsia por aspiración, ideal que sea con guía de esterotaxia digital, porque estamos frente a microcalcificaciones. En ecografía los podemos ver como nódulos, usualmente son nódulos de contornos no circunscritos, pueden ser paralelos a la piel, pero no tiene una característica ecográfica definida. Y por resonancia, este tipo de lesiones se pueden presentar como realces nodulares o realces no masa también. Lo principal es que presenten el realce y evaluar el tipo de curva que nos va a presentar durante la fase dinámica, que esto nos permite elevar el grado de sospecha que pueda presentar. En este caso tenemos la mamografía con zoom, en el cual vemos una lesión nodular que tiene microcalcificaciones, y cuando se realizó la ecografía, efectivamente en una lesión nodular se puede ver ahí las microcalcificaciones internas. Se realizó la biopsia por aspiración al vacío, dejamos un clic en la zona de la biopsia, que siempre es muy importante, este clic de reparo, para luego, de acuerdo al resultado, poder recomendar la excisión quirúrgica. Las recomendaciones del manejo de las lesiones en atipia epitelial plana, el consenso también, de acuerdo al tipo de biopsia que se ha realizado, porque algunas veces las lesiones las podemos subestimar de acuerdo al tipo de biopsia. Si estamos frente a una biopsia con una aguja gruesa, la subestimación puede ser de un 13 a un 67%, pero si hemos realizado una biopsia por aspiración al vacío, entonces el grado de subestimación va a disminuir del 0 al 10%. El riesgo de malignidad también de este tipo de lesiones es menor, de 1.6
5 para que se pueda relacionar a una lesión maligna. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan las guías? Que si las lesiones tienen menos de 15 a 20 milímetros de extensión y se ha realizado una biopsia aspirativa en el cual estamos seguras que hemos hecho que se haya conseguido una extirpación completa de la lesión, esa paciente puede ir a seguimiento. Pero si nosotros no estamos seguros y también tenemos, como habíamos mencionado, otros factores de riesgo que sean adyuvantes, este paciente debería ir a una excisión quirúrgica. Y luego, como son pacientes que han tenido una lesión de alto riesgo, de todas maneras queda elevado su riesgo de tener cáncer de mama, tanto en la misma mama como en la mama contralateral. Entonces son pacientes que siempre vamos a seguir teniendo un seguimiento. En relación a las neoplasias lobuliliares, vamos a conversar sobre la hiperplasia lobulillar atípica y en sí el carcinoma lobulillar in situ clásico. Dentro de ellos, histológicamente se dice que existe una diferencia, que si las células atípicas llenan más del 50% de los acinos y el lobulillo no está distendido, corresponde a una hiperplasia lobulillar atípica. Pero si llena más del 50% de los acinos y existe distensión del lobulillo, corresponde a un carcinoma lobulillar in situ. Se dice que representa del 1.6 al 1.8 del resultado de las biopsias que podemos realizar. Y estas neoplasias lobulillares se caracterizan por tener multicentricidad entre un 60 a 80% o pueden ser bilaterales entre un 20 a 60%. Es decir, al hablar de multicentricidad significa que tenemos una lesión que se puede encontrar en otro cuadrante o que se puede encontrar en una distancia mayor de 5 centímetros. En las imágenes, las neoplasias lobulillares por mamografía se pueden presentar como masas o como distorsiones o como lesiones especuladas. También se pueden asociar a microcalcificaciones y sobre todo cuando estamos frente a microcalcificaciones, las finas pleomórficas, podemos estar frente a una neoplasia lobulillar in situ. Por ecografía pueden ser como masas que son inespecíficas, citopogénicas, irregulares, y por resonancia magnética se pueden ver como realces nomás. Como les digo, lo más importante es evaluar la morfología y cómo se comporta dinámicamente la lesión, evaluar la curva cinética para poder, de acuerdo a eso, elevar el grado de sospecha y siempre elegir el método de biopsia en el cual mejor se caracteriza. Si yo tengo una lesión nomás en el cual yo recomiendo que la biopsia ideal es una biopsia por aspiración al vacío, tengo que también recomendar cuál es el método en el cual lo caracterizo mejor, por ecografía o por resonancia. En este tipo de neoplasias, las subestimaciones también son muy importantes y sobre todo los carcinomas lobulillares in situ. Y el riesgo de que pase malignidad es mayor, que puede ser hasta un 20%. Y también habíamos mencionado que este tipo de neoplasias lobulillares tiene un mayor riesgo de neoplasia bilateral. Para esto las recomendaciones en relación al consenso de la OMS, el consenso de B3 y el consenso de la NCCN, casi todas recomiendan excisión quirúrgica, justo por el grado de que puede tener un mayor riesgo de malignidad. Entonces, y también de acuerdo al tipo de biopsia que hemos realizado es que se hacen las observaciones y las vigilancias de este tipo de lesiones. Entonces se dice que si tenemos una hiperplasia lobulillar atípica y las lobulillares in situ, siempre lo ideal es que vaya a una cirugía y también solo pueden ir a vigilancia aquellas en las cuales las muestras de filamento que hayamos obtenido sean mayores a 20 y además que nosotros mencionamos que exista una concordancia radiopatológica. Entonces es muy importante cuando nosotros hagamos las biopsias al momento de dar el resultado, decir si hay concordancia radiopatológica o nos parece un resultado
discordante. En relación a eso es importante porque de acuerdo a ello podemos modificar el tipo de biopsia que vamos a recomendar. De repente de una biopsia de aguja gruesa podemos recomendar una biopsia por aspiración al vacío o se puede recomendar ya una biopsia excisional. Este es un caso en el cual tenemos ahí la mamografía también con magnificación porque se trataba de un grupo de microcalcificaciones, entonces se procede a hacer la biopsia por estereotaxia de las microcalcificaciones, siempre dejamos el clic de reparo y el resultado correspondió a una hiperplasia lobulillar atípica. Se realiza la marcación con arpón, con guía mamográfica, para que se pueda realizar la excisión de la lesión de alto riesgo. Este es otro caso en el cual estamos frente a un carcinoma lobulillar in situ, en el cual en mamografía solamente lo vemos como una masa, como una imagen nodular, irregular, de alta densidad, con unas microcalcificaciones internas. Por ecografía lo vemos como un nódulo irregular, contornos no circunscritos, también tienden a ser lesiones que tienen vascularidad, el poder. Y en la resonancia magnética, como sabemos que es el método que mejor nos puede caracterizar el tamaño de la lesión, vemos que esta lesión tiene una mayor extensión. Y estas también son lesiones que deben ir a excisión quirúrgica. En relación a las lesiones papilares, las lesiones papilares vienen a ser aquellas estructuras arborescentes, compuestas en su eje fibrovascular y que se localizan a nivel de un conducto. Estas lesiones papilares pueden ser centrales, pueden ser periféricas. Si son centrales, usualmente son solitarias, son muy cercanas a la zona rectoalveolar, y cuando tienden a ser periféricas pueden ser múltiples. Es muy importante la clínica que nos refiere el paciente, si tiene clínica de telorragia, entonces todo esto nos va orientando a poder hacer un estudio más dirigido. Por imágenes en mamografía podemos ver como imágenes nodulares, en las cuales pueden ser isodensas o de alta densidad, pueden presentar o nos puede impresionar que exista una comunicación ductal, y en el 25% de esas lesiones se pueden asociar a calcificaciones. Por ecografía, como había mencionado, podemos observar la dilatación de un conducto y que en su interior tengamos un componente sólido mural y que este componente presente vascularidad al Doppler. Entonces es una de las características que también me hace pensar en una lesión papilar. Por resonancia magnética tienden a ser mucho más características, porque los papilomas presentan un gran realce tras la administración de contraste. Así lo vamos a ver en las fases dinámicas, y también su localización intraductal es mucho mejor para poder caracterizarlo, porque como manejamos los diferentes ejes podemos mejorar la caracterización de una lesión papilar, y de acuerdo a ello también recomendar su biopsia, porque a veces la paciente viene con telorragia, hacemos la mamografía, ecografía, no se ve la lesión o no se caracteriza en el momento del estudio, y hacemos la resonancia magnética y encontramos la lesión que por su localización de sospecha intraductal podemos planificar, hacer una ecografía de segunda intención, y de acuerdo a la visualización en esta ecografía de segunda intención podemos planificar una biopsia por aspiración al vacío con guía ecográfica. Las recomendaciones en las lesiones papilares también depende si hay atipia o no hay atipia, de acuerdo a eso y al tipo de biopsia que se haya realizado. Y las recomendaciones usualmente, tanto en las recomendaciones generales, siempre vienen de acuerdo a la localización de la lesión. Decimos que si tenemos una biopsia que se haya realizado con aspiración al vacío, con una aguja gruesa, y tenemos un tamaño menor a 15 milímetros y que tenga una localización central, que no se asocie a microcalcificaciones y que durante la biopsia tengamos una extirpación completa de la lesión, esta paciente puede ir a seguimiento. Pero si tenemos una lesión más periférica, se asocia a microcalcificaciones, entonces en este tipo de lesiones se recomienda la excisión quirúrgica.
Y si estamos frente a un papiloma atípico en el resultado anatomopatológico, la paciente debe ir a una extirpación completa. Este es un caso de nuestra institución donde veíamos asimetría a nivel de los cuadrantes superiores de la mama derecha. Se realizó la ecografía, y en la ecografía veíamos los conductos que estaban dilatados y que tenían componente hipocogénico en su interior, y este componente tenía vascularidad Doppler, eran muy sugestivas de lesión papilar, también se asociaba a la clínica. Se realizó una biopsia y correspondía a papiloma. Y también esta lesión la caracterizamos por resonancia magnética, donde también podíamos ver los conductos dilatados, y en su interior podíamos ver que había captación ductal. Entonces esto era muy específico de lesiones papilares. En relación a la cicatriz radial y a las lesiones esclerosantes complejas, la cicatriz radial viene a corresponder a un foco central de estroma fibroelástico con elementos epiteliales atrapados dentro del estroma. Se dice que corresponde del 0.8 al 1.8% de las biopsias que realizamos. Si la lesión mide menos de 1 centímetro, corresponde a una cicatriz radial. Si es mayor a 1 centímetro, estaremos frente a una lesión esclerosante compleja, que también se puede asociar a hiperplasia ductal usual, a papilomas, a tibia epitelial plana. En imágenes las vamos a caracterizar mejor en las imágenes de tomosíntesis, porque las imágenes de tomosíntesis nos permiten ver mejor las distorsiones de la arquitectura, que es básicamente el hallazgo mamográfico bajo el cual vemos esta lesión. Y por ecografía también las vamos a ver como distorsiones o nódulos pigmentados. Por resonancia magnética los podemos ver como nódulos irregulares o distorsiones de la arquitectura que van a presentar realce tras la administración de contraste. Aquí también depende del tipo de biopsia que hayamos realizado, porque siempre las biopsias por aspiración, si yo tengo el hallazgo de una distorsión de la arquitectura, siempre mi recomendación va a ser una biopsia por aspiración al vacío. Si lo caracterizo por ecografía, lo hacemos por el método de ecografía y ver siempre si existe una correlación anatomopatológica concordante. Entonces, de acuerdo a ello, es que se ve si se recomienda si va a ir a una excisión quirúrgica o se va a ir a un seguimiento. También muchos nos hablan del tipo de muestras, de la cantidad de muestras que hayamos sacado. Dice que si tenemos un promedio de 12 muestras en una cicatriz radial, consideran como unas muestras suficientes como para poder hacer el diagnóstico. En aquella paciente en la cual yo decida hacer un seguimiento, recomiendo hacer un seguimiento, entonces cuando yo le pida, si lo ha caracterizado por resonancia, en el cual estoy viendo este realce, en un control por resonancia magnética, ya esta lesión tiene que ser no caracterizada, ¿no? Para que la paciente veamos que realmente se haya hecho una extirpación completa de la lesión, porque pueden existir incluso controles en los cuales ha tenido la paciente una lesión de alto riesgo y en el siguiente control vemos el estudio dinámico de resonancia magnética y de repente podemos ver que ha incrementado el tamaño de la lesión. Entonces en estos casos se recomienda la excisión. En estas imágenes habíamos dicho que se logra caracterizar mejor las cicatrices radiales en las imágenes de tomosíntesis, y lo ideal es realizar una biopsia por aspiración al vacío para mejor el tamaño de la muestra sea más representativa. Y lo ideal es siempre dejar el reparo del clic para luego poder, cuando recomendamos la excisión quirúrgica, hacer la marcación y poder realizar mejor la delimitación de los límites en la cirugía. Como habíamos mencionado, este tipo de lesiones de alto riesgo pueden tener el grado de pasar a malignidad, y las que tienen los porcentajes más altos vienen a ser las hiperplasias ductales atípicas y también las neoplasias lobulillares in situ. Y también siempre recomiendan el tipo de biopsia que nosotros realicemos al momento de
manejo, en la mayoría, la recomendación de este tipo de lesiones viene a ser la cirugía, pero como había mencionado, va mucho de la mano con la edad de la paciente, con otros factores de riesgo que presente la paciente, con el tamaño de la lesión, porque sabemos que de acuerdo al tamaño de la lesión no voy a obtener una biopsia excisional completa. En relación a las conclusiones de esta presentación, decimos que más del 10% de las biopsias de mama corresponden a lesiones de alto riesgo, y es muy importante que nosotros mencionemos la concordancia o la discordancia del resultado anatomopatológico con nuestras imágenes mamarias para el mejor manejo de las lesiones. Y siempre las guías nos recomiendan que estos casos sean discutidos en un comité multidisciplinario, que cada caso